Lord,
Sí, muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Gracias a Dios, esta tarde también tenemos el culto de la tarde. Para ello vamos a iniciar cantando algunos himnos. Por favor, puedan acompañarnos. Vamos a cantar el himno 47. Jesús es mi Rey soberano. Cantemos todos juntos el himno 47. Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras de luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, y a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Sí, vamos a seguir cantando. Vamos a cantar el himno número 3. Te lo amos, oh Dios. Cantemos el himno número 3. Te lo amos, oh Dios. Te lo amos, oh Dios, con unánime voz, pues en Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te amamos, Jesús, pues tu trono de luz tú dejaste por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, oh cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos loor, Santo Consolador, que nos llenas de gozo y santo valor. Aleluya, te alabamos.
Vamos a cantar un último himno, luego de esto vamos a tener la oración. Mientras estamos cantando también puedan invitarnos para que participen de este culto y poder seguir escuchando el día domingo, ¿no? Por la tarde también la palabra. Vamos a cantar el himno 307. Más cerca, oh Dios, de ti. El himno 307. Más cerca, oh Dios, de ti. Más cerca, oh Dios, de ti, anhelo estar, aunque una acerba cruz haya de alzar. Será mi canto aquí, más cerca, Dios, de ti, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Si peregrino soy y de ansiedad me llena puesto el sol, la oscuridad. Mi sueño aún así ha de llevarme a ti, más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Y luego al despertar te alabaré, de gracias un altar te levantaré. Allí mi corazón más cerca, Dios, de ti, más cerca, sí. Amén. Si hasta aquí vamos a cantar, vamos a orar. Por favor, pedirnos a los hermanos que nos están viendo por Facebook y también por Zoom, y los que están presentes también puedan inclinar su rostro. Vamos a orar todos juntos, ¿sí? Padre Dios, te agradecemos, Señor, esta tarde por la oportunidad que nos permites para poder escuchar nuevamente tu palabra. Esta tarde también permite con un corazón abierto poder recibir tu palabra y la promesa. Permite que tu siervo, quien va a compartir también, pueda también llevar ese mensaje a nuestro corazón. Así también, Señor, te pedimos por los hermanos que aún no se han conectado, que puedan conectarse para que también puedan escuchar la palabra. Realmente, Señor, nosotros necesitamos y no siempre esperar la situación o la dificultad, sino que viendo la importancia y la necesidad para nuestro corazón poder también escuchar la palabra. Gracias te damos, Señor, por esta tarde y así te encomendamos esta reunión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Sí, bueno, ahora también, sí, vamos a cantar un himno más. Vamos a cantar el himno 192. Cristo, sin Cristo no tengo nada, ¿no? El himno 192, sin Cristo no tengo nada. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida como un barco
barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy, oh Cristo, oh Cristo. Sin ti, nada soy. Sí, ahora vamos a tener el tiempo de testimonio, ¿no? Es muy importante también escuchar. Así que esta tarde también, gracias a Dios, también vamos a poder escuchar un testimonio. Y la hermana Rosemary Apaza va a compartir su testimonio. Sí, vamos a invitar a la hermana Rosemary. Buenas tardes, hermanos. Tal vez muchos no me conocen. En junio del 2019 llegué aquí. Yo vivía en Buenos Aires, Argentina, y ahí también recibí la salvación. Desde el momento en que yo por primera vez escuché el Evangelio, empezaron las dificultades así. Mucho tormento se levantó. Pasó, en enero escuché el Evangelio, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, ya me diagnosticaron, me salió una bolita en la mama, pero qué raro fue de que más antes, cuando yo no oí el Evangelio, por cualquier cosa, así motivo que yo tenía en mi carne, yo rápido iba al hospital, no voy a hacerme revisar así. Y yo así iba. Pero después de que escuché el Evangelio, no podía ir al hospital a hacerme ver qué es así, porque es peligroso, así todos no en la tele anuncian que tienes que hacerte ver urgente cuando te sale alguna bolita así en la mama, urgente tiene que ir, dicen, todos recomiendan. Y yo no, por más que quería ir, no podía ir donde trabajaba, no podía salir, era como si estuviera en una cárcel así. Y tanto me costó salir de esa casa porque donde yo trabajaba, el dueño no le interesaba, ¿no? Le interesaba solamente que yo trabajara. Y yo como sumisa así le hacía caso, yo no soy así, pues yo soy muy altanera y así. Y después de que salí de ese trabajo tampoco fui pues al hospital. Pasó como 3 meses, creo, como medio año en total pasó desde que apareció, recién fui. Y ahí ya me diagnosticaron ya cáncer de mama invasivo, así, cáncer de mama agresivo invasor, así, uno de los más fuertes. Ya estaba en segunda etapa, dice. Y en ese entonces, como yo era tan fuerte, yo dije, este cáncer no me va a vencer, yo voy a pasar como un resfriado, así decía. Y también todo ese tiempo, Dios todo me estaba destruyendo para salvarme. Y así pasó. Después me dijeron que tengo que entrar a hacerme cirugía. Y me hizo cirugía, así, pero yo rápido me levanté con mucha fuerza, así me sacaron así todo, rápido. Yo sé que no me va a vencer, así, bien fuerte, así decía. Y ya tienes que hacer la primera quimio, me dijo. Ahí recién mi corazón así cayó,
porque los que hacen quimio dice que como 10 años así te adelanta, porque todo el veneno que te ponen, mucho trabajo en el cuerpo, entonces los órganos rápido tienen que trabajar y más como viejos se vuelven. Dice. Y esa parte no me gustaba, entonces cuando yo hice la primera quimio, muy mal me cayó, muy mal, mi cabello todo se cayó así. Ahí yo podía decir, voy a morir así. Yo voy a morir porque esto es muy fuerte para mí, yo no puedo resistir. Este primero resistí, el segundo voy a resistir, pero en la tercera voy a morir, dije, porque me dijeron que tengo que hacer 4 sesiones. Así, en esa condición yo recibí la salvación. Y cuando eso pasó, tenía la primera quimio, un mes hacía, justo un mes pasó. Y en ese tiempo estaba mareada, así no me daba cuenta bien, así como borracha, así estaba por la invasión de drogas que me había causado. Pero eso no importó así, pero la palabra de Dios así fuertemente llegó a mi corazón y yo recibí la salvación. Y estaba muy, muy feliz. Ya no necesito de quimio porque yo ya estoy sana, así como dice en Isaías 53, estoy sana, así. Y realmente yo estaba sana, pues, porque estaba muy feliz. Pero como estaba tan débil así, una noche estaba durmiendo y como un espíritu así vino de afuera así, y entró directamente a mi corazón y yo ya sentía mi corazón, no, por favor, no, Dios, cuídame, así ya decía en mi cama, pero no, directamente de mi corazón entró ese espíritu y ese era el mismo espíritu de la mujer adúltera y del rey David cuando adulteró con Betsabé, ese mismo espíritu era. Y yo no sabía cómo, así, solamente lo único que pasó fue de que mi corazón alto así se puso, nada más. Eso fue suficiente para destruirme mi felicidad, todo así. Y yo me quejaba mucho me quejaba, Dios, ¿cómo usted me puede abandonar si yo estoy tan débil? Encima yo recién nací y así usted permite que Satanás así se apodere de mí, yo no puedo vencer así. Así, peor así, después de recibir la salvación, peor, así, destrucción total. No sabía cómo calmar mi corazón porque eso era más poderoso que yo. Y empecé a hacer cosas así que no había hecho cuando no era justa, así bien recta trataba de andar, pero ya no me importaba. Y así tantas cosas que pasó, tanta amargura que tenía, así, ya no tenía felicidad así. De nuevo volvió a salirme el tumor en 2019, en enero, así me diagnosticaron y ya me dijeron que ya estaba en tercer nivel, bien avanzado. De ahí, ¿qué voy a hacer así? Y hablando con la pastora me dice, tienes que irte a Bolivia, ahí por lo menos tu familia te va a cuidar, me dice. ¿Aquí quién te va a cuidar así? Sí, pastora, sí. Pero cuando llegué aquí, mi familia contra de mí así. Era como que yo no existiera en mi casa. Totalmente me ignoraron así. Y yo no decía nada mientras tenía plata y podía trabajar así, no decía nada. Pero cuando ya no podía hacer nada, ahí ya salió mi corazón, ustedes no me ayudan en nada. Si vos me dijiste, mamá, que me vas a cuidar, y no me cuidaron, por eso estoy así. Y yo creyendo que por lo menos su corazón se van a aliviar y decir, sí, te vamos a ayudar ya. Así, nada, pues, nada, no me dieron así, nada, así como si no existiera siempre en mi casa. Y yo luché todo ese tiempo solita, pero así, en Buenos Aires hay buenos hospitales así, donde yo vivía, podía ir a pie y ahí había un hospital bueno, así, bien, muchos hospitales grandes, así, muy bueno, así, con doctores bien así profesionales, así, bien, si me hubiese quedado allá, hasta ahorita ya hubiese estado así, bien así carnalmente así, pero ¿por qué usted, Dios, aquí me mandó? Dije, aquí donde hay tanta muerte, así, desierto, porque aquí no hay nada, así, como cuando yo fui al hospital, desde que el momento que llegué, no, puro papeles, ¿no? Que estudio de esto, estudio del otro, así.
Así nada más me pedían, todo ese tiempo así me pidieron, no me dieron ni una pastilla, nada. Y yo dije, ¿cómo puedes tú, Dios, mandarme a este lugar de muerte, donde aquí al prójimo no le interesa, solamente le interesa el dinero, así tan corrupto este país, sus corazones de los bolivianos, así tan mal viven, y aquí me traes así, mucha queja yo tenía. Y cuando ya estaba pues, recién hace 3 semanas, de nuevo fui al hospital hace 3 semanas, y la doctora me dice, te falta estos papeles tienes que traer, me dice. Y le dije, ¿por qué recién me dices así? ¿Por qué no me dijeron antes? ¿Por qué no me pidieron? Así le dije. Y ella nada más, no, si te quieres quejar, anda, quéjate así, no, en un buzón anotal y quéjate, así, así nomás. Y la otra doctora me dice, que se llama, esto no tiene como cura así para siempre, no es que te voy a curar, sino que te voy a mejorar tu calidad de vida, solamente me dijo. Esto, ay, yo quisiera morirme, le dije, yo estaría muy feliz, porque yo estaría muy feliz si me muriera, o si alguien me dijera, te vas a morir dentro de 3 meses, yo estaría muy feliz porque yo sé que voy a irme al cielo. Y nada, pues no me dice tampoco eso la doctora, me dice, vas a vivir como unos 9 años más, pero así te va a afectar lentamente, así te va a destruir. Y yo me empecé a enojar, ¿qué clase de vida yo voy a llevar así? Prefiero estar muerta porque, ¿de qué sirve así vivir? Así como medio muerto, porque perjudicas, porque eres, o sea, como un vidrio roto que hace daño, eso es lo que eres, porque ni puedes trabajar, pero tienes que comer bien, así, tienes que gastar. Y ahí yo, en ese tiempo, yo me decepcioné, así escuchando a la doctora, yo me decepcioné mucho de Dios. Dije, usted, Dios, es mi Padre, por voluntad suya yo nací, usted me hizo, usted también me llamó, usted me hizo justa, así dije, pero no puedo creer que usted así me haga, así acabe mi vida, dije. Eso es lo que más me dolió y como me decepcioné, así, ¿cómo es posible que usted así me salve? Desde el momento en que me haya salvado tanto, así, mucha dificultad muy dura, así como más que de los otros hermanos. Y los hermanos me decían, vos eres muy bendita, me decían, tú eres muy bendita, así. Y yo decía, y sí, yo sé que soy muy bendita, pero quisiera ser menos bendita, así, ¿por qué Dios usted tanto a mí me molesta, así me hace? Y a otros hermanos ni siquiera les haces nada, años vienen a la iglesia y vienen con su familia, con sus hijos, normal, pero a mí así tanto me hace sufrir, ¿por qué así usted así me hace? Así, siempre eso dije. Y en ese tiempo, así hace 3 semanas, debe ser, así estaba muy decepcionada. Usted así, primero me salva, después me pone cáncer, después ahora me dice que ni siquiera voy a tener una buena vida. ¿Qué clase de Dios es usted? ¿Cómo puede así destruir, así hacerme acabar con mi vida? Así estaba muy decepcionada. Y esa mañana, el día jueves en la mañana de la anterior semana, hace 3 semanas, yo le dije a la doctora, ¿por qué el cáncer así avanza? Porque el sistema inmunológico es débil, el cáncer es más fuerte, por eso así se destruye el cuerpo, ¿verdad? Le digo a la doctora, sí, me dice. Entonces yo dije, en mi cuerpo tiene que producir algo, unas células más fuertes que el cáncer para que venza. Entonces, esa cosa, algo, eso tengo que encontrar, así voy a poder vencer, así yo dije. Y justo tenía que hablar con la misionera Luz esa mañana, y yo dije, yo sé que la misionera Luz no es ella, porque yo sé bien cómo es el corazón del ser humano, así 100% maldito, no tiene ni 1% de felicidad o ni 1% de interés al prójimo, es 100% egoísta, maldito, así, infelicidad y muerte, eso hay en nuestro corazón, cada uno de nosotros, ¿no ve? Y también eso también hay en la misionera Luz, no es que ella es bien espiritual. Y yo dije, ella no es
la hermana, porque encima es de otro país, ¿qué tiene que tener interés en mí? ¿Acaso qué tiene que tener interés en mí si es de otro país encima? No es ella, es Dios. La palabra de la doctora es esto, dice. Ahora quiero saber qué es lo que vos dices, Dios, porque hasta ahora estoy muy decepcionada de usted. Así vine a hablar con la pastora Luz. Y así hablando con la pastora Luz, así todo ese tiempo, ya desde el martes, miércoles, jueves, 3 días en plena oscuridad, a Dios le dije, Dios, es fácil perder la esperanza, tener desesperanza, así todo, pero tener así esperanza, así es constantemente está bien, pero en un ratito se puede perder la desesperanza y puedes querer morir. Y así, esos 3 días yo perdí la desesperanza porque me decepcioné muchísimo. Yo dije, ¿y dónde está la promesa? Si la promesa que usted, Dios, me hizo, ¿dónde quedó eso? Así, ¿cómo puede acabar? Y así, usted si no hace algo, usted va a ser un Dios mentiroso, pero usted jamás mintió, así estaba diciendo. Y la pastora me dice, Rosemary, ese cáncer es fácil de curar, me dice. Las células NK son las encargadas de destruir a las células malignas y esas células NK se producen a través de la felicidad, me dijo. Cuando dije eso, en serio, así en mi mente, no le dije, ¿tan fácil se cura el cáncer? Entonces estoy sana, así dije, en mi mente nada más. Y así hablando, poco a poco ya empecé a tener de nuevo. Disculpen, seguía creciendo. Y yo dije, ya, esto no tiene solución. Lo único que yo puedo esperar es la muerte. Dios, ¿cuándo me vas a llevar así? Ya no quería saber totalmente de ninguna cosa así. No quería saber nada absolutamente, ay, ya morí todo. No me interesan ni mis padres ni mis hermanos, nada, solamente quiero morir así. Así dije en enero de 2020. Y después tenía como así en mi corazón, ese espíritu que les conté, seguía así en mi corazón, eso me hacía doler así como muy sentimental, así. Más antes yo decía que no es mío este sentimiento, no es mío, es de alguien me puso, así yo decía, pero después dije que ya era mío, así como fuera de mí ya me creía así. Y en noviembre, diciembre del 2019 creo era, sí, ahí recién recapacité, no, espera un momento, esto no es mío, así, este sentimiento que siento no es mío, alguien me lo puso, entonces si alguien me lo puso, alguien me tiene que quitar, así. Ahí harto lloraba, ¿no? Dios, por favor, quítame esto, quítame este sentimiento, porque yo no soy así, cuando no tengo nada de sentimientos, quiero hacer muchas cosas, así decía, y no, tampoco. Y yo quería morirme nomás, ya ni siquiera, ni el tumor, está avanzando el tumor, ya nada. Y tampoco me moría, pues, al día siguiente seguía despertando. Y ya me hacía renegar, ay, otra vez estoy viva, tengo que despertarme, así, tengo que ir a comer, ¿no? Así me levantaba, así, iba. Y una noche un evangelista aquí predicó diciendo, Jesucristo, Él es el que multiplicó los panes y los peces. Ustedes no pueden solo, ustedes denle a Jesús sus problemas así y Él va a resolver, dijo. Y yo tanto había pedido a Dios y no me quiso quitar nada, así seguía mal, así esperando la muerte, sin ningún motivo para vivir, así. A esa noche dije, si tú quieres, usted por favor quítame este sentimiento, esta cosa que tengo, que no es mío, así.
Y esa noche Dios, Jesucristo me quitó. Y cuando me quitó dije, ay, ¿para qué me quitas? ¿Acaso me interesa ahora vivir? ¿De qué sirve? Así dije. Y después de ese tiempo, recién podía ver así como una luz, así, mi motivo de vivir así regresó. Estaba tan feliz de que el tumor ya paró, así, ya no creció más. Mi vista también se mejoró bastante porque no podía mirar así a la luz, me hacía daño. Ahora ya puedo mirar todo. Y estaba muy, muy feliz, así, era como águila que volaba en el cielo y que podía ver todo el mundo así. Tenía una vista así de águila, todo eso, estaba así feliz en enero, febrero, marzo, abril. A comienzos de abril tuve la segunda recaída. Ahí es como si se hubiese separado todo lo que es Jesucristo, así, se hubiese separado, así, solamente quedé yo, pero Jesucristo ahí. En ese instante yo me conocí, así como dice la Biblia, vamos a leer en Génesis 6:5. Ya, voy a leer, ¿qué dice? Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así dice, ¿no? Eso yo podía ver claramente. Yo no sabía, eso leía, todos decían en Buenos Aires, siempre repiten esto, maldito el corazón del hombre, así todo. Yo cuántas veces, sí, así. Pero en ese tiempo, cuando ya tuve la segunda recaída, estuve a punto de morir así, porque ya un poquito más, un segundo más para irme al cielo, pero cómo Dios ahí me mantenió viva y me mostró, ¿no? Cómo es el corazón de Rosemary, sin Espíritu de Dios, sin nada de Jesucristo, solamente el corazón al carne, me mostró ahí, 100% maldito, ¿no? Infelicidad, tinieblas, amargura, así nomás. Y en ese tiempo, como no morí tampoco, tenía una desesperación terrible, no por el cáncer, nada, sino por la maldad que era yo, así tan maldita, tan monstruo así. No puede ser, Dios, por favor, quítame la vida o devolveme mi felicidad, porque no aguanto, así decía. Y ahí me hizo recordar, en Apocalipsis habla donde dice, un día así, ¿no? Los hombres buscarán la muerte, pero la muerte huirá de ellos, así dice, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿por qué los seres humanos buscarán la muerte así? ¿Por qué desearían morir? Así yo me pregunté. Y cuando yo me descubrí mi verdadero corazón, así también yo busqué la muerte. Eso es lo que va a suceder cuando cuando estemos los salvos en el cielo y solamente quede aquí los injustos. Tan horrible, con razón van a buscar la muerte, así yo durmiendo en mi cama, techo, caed sobre mí, así yo dije, ¿cómo eres? Caed sobre mí, así van a decía, no, yo igual, techo, caed sobre mí, así dije, no podía soportar porque es así, que Dios te muestra así solito como eres, es muy espantoso, es muy horrible, no había caso de aguantar, ¿qué voy a hacer? Así estaba nerviosa, así, y a la doctora le llamé, ¿qué me pasa? Así me pasó. Se te bajó el azúcar, me dijo. Se me bajó el azúcar, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar Coca-Cola, me dice así, algo dulce. Y yo tomé mucha miel, así poquito a poquito, así empecé a mejorar, así poco, así gotita en gotita, así. Todo ese en 2020, en abril, mayo, así hasta ahora, así poco a poco mejorando, así estoy. Y solamente todo este tiempo viví recordando lo que cuando yo estaba bien, así, todo llena de felicidad, así, y hasta ahora sigo viviendo con eso. Yo no soy realmente así medio triste, así no soy una mujer muy feliz, así. Y de ahí, como la pastora me dijo que las células del cáncer se curan con las células NK y produce la felicidad, yo creyendo esa palabra, así, entonces yo soy sana, yo soy sana, ya no tengo cáncer, así. Con ese tiempo ahora estoy viviendo y realmente yo soy sana, porque también la única manera de agradar a Dios es creyendo en la palabra. Y ahora estoy
ahora estoy así, me dijo el pastor que venga ¿qué se llama aquí? Al culto a vivir, y estoy aquí viviendo, aunque no quiero nada, no quiero ni totalmente contra la iglesia, contra el evangelio está mi ser, pero ya nada más digo, cuando me dicen, ya, sí, pero ¿de dónde sale ese ya si yo no quiero? ¿Por qué hice caso? Así nada más estoy viviendo estos días, y así pues ya me estoy mejorando ya. Después ya voy a contar mi testimonio de que ya totalmente mi cuerpo está sano. Eso ya pronto pasará. Eso nada más, hermanos. Gracias. Sí, muchas gracias, hermana. Sí, hay testimonio, ¿no? Entonces, Dios nos permite escuchar y esperamos que también puedan animarse, ¿no? Porque la mayoría de las personas no quiere testificar, ¿no? Pero es importante para nosotros escuchar cómo Dios está trabajando, ¿no? Bueno, ahora también tenemos el tiempo de las presentaciones. Para ello tenemos 2 presentaciones. Es a cargo del Colegio Cesori. La primera presentación es A Solas, la segunda Cristo me ama, ¿sí? Entonces vamos a ver las presentaciones, por favor. Adelante.
Sí, muchas gracias por las presentaciones, espero que les haya gustado. Ahora también tenemos el tiempo de la palabra. Para ello pedirnos a los hermanos que nos están viendo por Facebook puedan también invitarnos a las transmisiones que se están haciendo en quechua y aymara también para que puedan participar. Y así también a los que están en Zoom puedan activar sus cámaras para que también el expositor, el evangelista Adán, quien va a compartir esta noche, pueda también ver, ¿no?, con cuáles hermanos se está compartiendo. Es muy importante también, ¿no?, por respeto, activar las cámaras. Muchas gracias. Vamos a invitar entonces al evangelista. Evangelista, buenas noches. Adelante. Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Gracias al Señor. Y nosotros estamos bien, ¿sí? Y algunos de los hermanos están un poco delicados, ¿verdad? Y lo más importante es que Dios nos permite esta oportunidad para poder y estar juntos, alabar y glorificar su nombre. Amén. Y aunque muchas personas en este tiempo se están manifestando los síntomas de la enfermedad, y al escuchar el síntoma, en verdad, como automáticamente entra, ¿sí?, los pensamientos, ¿verdad? Automáticamente nos visitan los pensamientos. Pero Dios nos ha dejado la palabra, para que a través de la palabra nosotros podamos tener la esperanza. A través de la palabra podamos superar todo aquello, porque fiel es el que lo prometió, dice el Señor. Amén. Sí, estoy muy agradecido a Dios porque Dios me permite una vez más poder encontrarnos a través de este medio. Tanto los hermanos que participan a través de Zoom, los hermanos que nos siguen a través de Facebook y nuestros hermanos que nos sintonizan a través de Radio Jerusalén. Tanto en Caranavi por 92.9 FM y asimismo los que nos siguen a través de la señal del satélite. Estamos muy agradecidos a Dios que nos permite poder estar de esta manera juntos. Espero que su vida sea bendita a través de la palabra del Señor. Esta tarde, bueno, esta noche vamos a compartir la palabra, ¿sí? Vamos a ver el libro de San Marcos. El libro de San Marcos, capítulo 10. El libro de San Marcos, capítulo 10. Sí, todos los que están en Facebook, ¿no?, siguiendo, por favor, abran su Biblia, ¿sí? Y así compartimos juntos. San Marcos, capítulo 10, desde el verso 46. Voy a dar lectura al verso 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino.
hasta el versículo 52. Y por la gracia y la misericordia de Dios, y nosotros, y estamos en la iglesia en Caranavi, y de esta manera compartiendo con los hermanos, y disfrutando, ¿sí?, de todo lo que Dios ha preparado para nosotros, podemos avanzar con seguridad de la obra de Dios en nuestra vida. Constantemente Dios nos enseña acerca de su misericordia. Constantemente Dios nos habla acerca de su amor. Constantemente Dios está pendiente de cada uno de nosotros. Dios constantemente guarda nuestra vida. La palabra nos indica. ¿Por qué razón Dios nos guarda a nosotros? ¿Por qué razón Dios nos guarda? Si del hombre sale solamente la maldad, ¿es verdad? De la persona lo único que se manifiesta es la maldad, el mal. No hay ninguna cosa buena que el hombre pueda ofrecer a Dios. Pero ¿por qué Dios debe guardar al hombre? ¿Por qué Dios tiene misericordia del hombre? Dios nos guarda, Dios tiene misericordia de nosotros, no porque nosotros ofrezcamos a Dios algo extraordinario o demostremos ser algo delante del Señor, sino que Dios nos guarda por la promesa que Dios estableció, por el pacto que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo. ¿Es verdad? Únicamente por ese pacto que hizo Dios a través de Jesucristo, su sangre, Dios nos puede guardar. Dios nos encamina. Dios da su misericordia. Si dentro del corazón de una persona no hay la sangre de Cristo, automáticamente la persona es ajeno a Dios. Una persona que no tiene la sangre de Cristo en su corazón es una persona ajena. No es una persona con Dios. Eso es algo muy importante que nosotros debemos. Sí, verdaderamente, nosotros somos rebeldes. Somos personas orgullosas. Siempre buscamos o queremos que Dios trabaje a nuestra manera. Por esa razón, muchas veces nosotros no podemos disfrutar de la misericordia, de la grandeza de Dios en nuestra vida. Porque constantemente nosotros vivimos menospreciando la palabra y haciendo caso a nuestra razón, nuestro pensamiento. Por eso el corazón del hombre se entenebrece, porque está escrito así la palabra, ¿sí? En Romanos exactamente nos muestra. Profesando ser sabios se hicieron necios. Así está escrito, ¿verdad? Una persona que se considera sabio delante de Dios es necio. Pero según su sabiduría que el hombre demuestra, se considera, yo soy sabio, soy grande. Pero delante de Dios su grandeza que el hombre mismo se establece no es nada. ¿Sí? La comparación entre mi pensamiento y el pensamiento de Dios, ¿cuánto de distancia tiene? ¿Usted sabe? La palabra nos indica, ¿sí? En Isaías. Nos indica cuánto es la dimensión, la separación. ¿Cuánto es? Es como la tierra y los cielos. Mi pensamiento es como la tierra, bajo. El pensamiento de Dios es como la altura de los cielos. Es algo difícil de poder comprender, ¿verdad? Pero yo dentro de mi razón, dentro de mi pensamiento, quiero comprender a Dios. Quiero entender a Dios. Entonces, ¿será que puedo entender? ¿Puedo alcanzar a entender aquella misericordia de Dios? De ninguna manera. Lo único que alcanzo es la incredulidad. Lo único que alcanzo es la susceptibilidad, la desconfianza delante de Dios. Porque según mi razón, analizando, ¿qué sucede? Parece que Dios es injusto. ¿Es verdad?
Dios no quiere trabajar conmigo. Sin mirar su condición, su corazón empieza, ¿no?, a evaluar a Dios. Así, de esa manera, la persona, según su propia sabiduría, vive una vida necia, una vida sufrida. El sufrimiento no es por la situación que le acontece, el sufrimiento es porque menosprecia la palabra de Dios, porque se considera mucho más sabio que Dios. Por eso una persona vive vagando bajo su razón, su pensamiento. Durante todo ese tiempo Dios está guardando nuestra vida. Nosotros debemos vivir agradeciendo al Señor, aunque no sea como nosotros queramos. Yo sé, nadie quiere enfermarse, o todos quieren enfermarse. Nadie quiere enfermar. Pero si Dios nos permite que la enfermedad llegue, entonces nosotros aprendamos a agradecer a Dios como está escrito en la palabra. Aprendamos a buscar la misericordia de Dios, que es lo más importante. Dios siempre nos ha invitado a aprender lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. Una persona debe aprender a pedir misericordia a Dios. Una persona que comprende su condición, su situación, puede doblar su rodilla pidiendo misericordia. Una persona que se considera a sí mismo sabio, una persona que se considera a sí mismo capaz, difícilmente puede pedir misericordia a Dios. Siempre va a vivir bajo la arrogancia de su corazón. Siempre va a vivir confiando en sí mismo, sacando su propia conclusión, no según la palabra, sino según su razón. Al final lo único que sale es murmuración contra Dios, contra la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? No fue conforme a lo que pensó, no fue conforme a su razón. La palabra del Señor nos habla, la palabra nos indica. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ese es verdaderamente el corazón del hombre, engañoso y perverso. El hombre, por no descubrir su corazón, vive bajo la necedad de su razón. La persona, por no aceptar tal cual es, por eso vive bajo su necedad, vagando. Yo no soy así, fulano es así, ¿sí? Yo soy diferente. Por eso la persona vaga, la persona vive según su razón, su pensamiento. En la Biblia Dios nos habla. En la Biblia Dios nos indica. Nosotros hemos leído San Marcos capítulo 10. San Marcos capítulo 10 está hablando sobre el ciego de Bartimeo. ¿Sí? El ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, ¿qué? La palabra del versículo 46 está escrito. Entonces vinieron a Jericó. Al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Este hombre, Bartimeo, vivía en el camino mendigando. ¿Por qué? Porque era ciego. Era ciego. Él no nació ciego, sino perdió la vista, ¿sí? Por alguna razón. Una persona que pierde la vista es verdaderamente muy amargo y muy desesperante su vida. Porque de repente pierde la vista. ¿Sí? Por eso esta persona vivía con un gran dolor. Su condición, su corazón estaba tan bajo. Su corazón de esta persona estaba tan humillado. Yo soy ciego. Jamás habrá pensado estar en esa posición, pero un día le tocó estar en esa posición. Por eso esa persona, su oficio, ¿qué era? Su oficio era ser mendigo.
mendigaba por las calles, mendigaba. Así de esa manera su oficio. Día tras día vivía de esta manera Bartimeo. Un día escuchando acerca de Jesucristo, entonces el verso 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. De esta manera Bartimeo estaba mendigando. De repente escucha. ¿Quién es? ¿Quién es el que se acerca? Ah, es Jesús de Nazaret. Por eso él empieza a tener la seguridad en su corazón. Empieza a clamar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empieza a clamar. Porque tenía la seguridad de que si él se encuentra con Jesús, Jesús puede, ¿sí?, sanar, puede devolver la vista. Por eso Bartimeo gritaba, con la seguridad. Aunque muchos de alrededor le decían, silencio, cállate. Pero aún así Bartimeo gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Con mucha más fuerza. Porque para Bartimeo era única oportunidad poder encontrarse con Jesucristo. Era la única oportunidad de que él pueda recobrar la vista. Él exactamente sabía que por sí mismo no puede recobrar la vista. Toda la vida debe vivir de esa manera. Para sí mismo no puede hacer nada. Por eso Bartimeo clamaba y gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aunque la gente, la persona le indicaba, no grites, silencio. Pero Bartimeo gritaba con mucha más fuerza. Para Bartimeo no era importante la crítica de los demás. Para Bartimeo no era importante las personas que hablaban acerca de él. Para Bartimeo más importante era poder encontrarse con Jesucristo. Para Bartimeo más importante era encontrarse con Jesús. Jesús pueda acercarse a él. Eso era más importante para Bartimeo. Muy bien, exactamente sabía. Yo no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. Durante todo ese tiempo he vivido una vida tan miserable a causa de la ceguera. Por eso Bartimeo con fuerza. Hasta el versículo 48. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarlo. Llamaron al ciego diciéndole, ten confianza. ¿Sí? Levántate. ¿Qué le parece? La sociedad, la persona cambia. ¿Sí? Bartimeo tenía la seguridad. Mi única oportunidad de encontrarme con Jesucristo. Es mi única oportunidad para volver y tener la felicidad. Porque Jesús tiene capacidad. Cuando él tenía esa decisión, cuando Bartimeo veía que Jesús se aproximaba, estaba pasando, por eso gritaba mucho más, antes que fuera, gritaba y gritaba. Cállese, ciego, cállese. Pero para él nada era importante, sino más importante era encontrarse con Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Por esa razón, Bartimeo nuevamente levantó. Nuevamente clamó. Al final, Jesús, escuchando, mandó a llamar. Cuando Jesús mandó a llamar, automáticamente la opinión, ¿sí?, de las personas cambió. Antes a Bartimeo decían, cállate, silencio. Pero cuando la palabra de Jesucristo llegó al corazón de los demás, ¿qué dijeron? Ay, Bartimeo, te llama el maestro. Sí, te llama. Ten confianza, ¿verdad? ¿Así cambia o no cambia?
Así cambia. Así dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarles, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. De esa manera, la persona cambia. La palabra de Jesucristo tiene poder. La palabra de Cristo tiene poder. Muchas personas indicaban: silencio, cállate. Pero escuchando la palabra de Jesucristo, te llama, ten confianza. Por eso Bartimeo, cuando escuchó la palabra de Jesús, automáticamente Bartimeo tiró su capa. ¿Sí o no? Antes vivía con su capa, pero él agarrando y lanzó su capa. Cuando tiró su capa, él con seguridad podía ir donde Cristo. No había algo que le interrumpa, algo que le permita, porque él tiró su capa. La capa es sombra de la razón de los pensamientos. Una persona mientras viva con su capa difícilmente puede. Una persona tira su capa, automáticamente recibe la palabra de Jesucristo. Sin tener ningún prejuicio, recibe la palabra de Jesús y va. ¿Por qué? ¿Quién está llamando? Jesús está llamando. Amén. Por eso Bartimeo fue, tirando su capa, se fue. Versículo 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Hermanos, una persona que puede tirar su capa, puede, sin ninguna interrupción, ningún perjuicio, puede llegar a Cristo. Esa persona con un corazón abierto puede recibir la palabra de Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista, maestro. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. La convicción que tenía en su corazón, esa convicción trabajó en su vida. Cristo Jesús le dice: tu fe te ha salvado. La fe, ¿por qué venía? La fe venía en Bartimeo por el hecho de que Bartimeo escuchaba cómo Jesucristo trabajaba en la vida de las demás personas, cómo Cristo Jesús levantaba a los enfermos, cómo Cristo Jesús sanaba a los enfermos. Por eso Bartimeo tenía la seguridad: si yo me encuentro con Jesucristo, yo también seré sano. Si yo me encuentro con Jesucristo, Jesús también trabajará en mi vida. Por eso para Bartimeo no era importante lo que la sociedad indicaba. Cállate, Bartimeo, silencio. Más Bartimeo clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pide misericordia. ¿Qué es pedir misericordia? Ten piedad de mí. Cuando una persona pide piedad, cuando entiende en su corazón: yo no puedo hacer nada. Cuando entiende en su corazón: yo no puedo hacer nada. Si Dios no tiene misericordia de mí, yo nada puedo hacer. Por eso, con entendimiento puede gritar: hijo de David, ten misericordia de mí. Si tú no tienes misericordia, yo seré ciego para siempre. Muchas personas hoy en día, en lugar de pedir misericordia a Dios, vive con la arrogancia en su corazón, considerando que tiene derecho, que Dios sí o sí tiene que trabajar. Aprenda a pedir misericordia. Una persona se presenta delante de Dios con un corazón sencillo. Misericordia que Jesucristo puede trabajar en gran manera en su vida. Una persona se presenta con un corazón arrogante,
delante de Dios, con el derecho de que tiene que trabajar, esa persona sufre, porque su razón, su pensamiento, le separa del amor, de la misericordia de Dios. Hermanos, Dios este tiempo nos permite su misericordia. Aún nosotros podemos estar enfermos. Aprendamos a doblar nuestra rodilla delante de Dios. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Hoy estoy delicado de salud. Ten misericordia de mí. Dios va a ayudar. Amén. Cristo Jesús va a trabajar en su vida. Cristo Jesús va a encaminar su vida. Cristo Jesús va a obrar en su vida. ¿Cuál es la respuesta de Jesucristo? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Esa es la respuesta de Cristo Jesús. Hijo, hija, ¿qué quieres que yo haga? Yo necesito esto, Señor. Ve, tu fe te ha salvado. Automáticamente esa palabra entrará en el corazón. Automáticamente esa palabra dará fuerza en su corazón. Por más que usted esté como Bartimeo ciego, pero esa palabra que dice tu fe te ha salvado. Automáticamente esa palabra funciona en el corazón. Una persona tiene la esperanza. Una persona puede ver la gloria de Dios. Hermanos, durante todo ese tiempo, Dios nos permite, nos encamina y nos guarda conforme a la riqueza de su misericordia. Vivamos delante del Señor. Es una gran oportunidad. Tanto la enfermedad, la situación que atravesamos, es una oportunidad para ver la obra de Dios en nuestra vida. Es una oportunidad de qué manera Dios va a trabajar en nuestro corazón, en nuestra vida. Vivamos con la esperanza, en lugar de vivir con un corazón arrogante, doblando nuestro corazón, presentándonos delante de Dios. Ten misericordia de nosotros. Dios va a trabajar gustosamente en su vida. Amén. Dios va a encaminar su vida. Dios va a restaurar su familia. Dios va a restaurar su hogar. Dios va a encaminar cada paso que usted, porque misericordia quiero, dice la palabra, y no sacrificio. Espero que la palabra de Dios, la misericordia de Dios, se establezca en su corazón. De esa manera hallemos la obra de Dios en nuestra vida. Vamos a orar en esta noche. Amado Padre, Dios, te damos gracias en este día. A través de tu gracia, tu misericordia, nosotros también estamos reunidos. Aunque muchas veces, menospreciando la palabra de Dios, estableciendo nuestra razón, vivimos con un corazón arrogante. Tenga misericordia de nosotros, Padre. Permítanos ver tu gloria. Permítanos doblar, Señor, nuestro corazón. Y de esta manera, con un corazón humilde, presentarnos ante tu presencia. Guarde y encamine, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, quienes están presentes, aquellos hermanos, Señor, quienes nos siguen a través de la plataforma Zoom, Facebook, radio. Así de esa manera cada uno de ellos pueda recibir la bendición. Cada uno de ellos también pueda ver la obra de Dios en su vida, así como Bartimeo. Ayúdenos, Señor. Tenga piedad. Guarde el corazón de cada uno, Señor, de nuestra familia. Guarde y encamine el corazón de cada uno, Señor, permitiéndole, Señor, la sanidad en su cuerpo, en su corazón. De esa manera, toda sea para tu gloria y honra, Padre. Bendiga la vida de cada uno, bendiga a sus siervos, dele la fuerza, Señor, a cada hermano, hermana, a los seminaristas, guarde sus vidas, guarde su vida, Señor, de cada voluntario, guarde la vida, Señor, de cada integrante, Señor, del cuerpo de Cristo. De esta manera, nosotros podamos gloriarnos en tu presencia, podamos alabar tu grandeza, Padre.
Te damos gracias. Ahora nos permites a través del satélite poder transmitir radio. Bendiga, Señor, a cada oyente de la radio. Permítanos durante este tiempo poder establecer repetidoras en muchos lugares, provincias, comunidades. De esta manera, muchas personas puedan tener el gozo de la salvación. Muchas personas puedan tener la oportunidad de escuchar la salvación, el amor de nuestro Señor Jesucristo. Tenga misericordia, Padre, de nuestro país. Tenga misericordia de nuestra vida, nuestra familia. Te agradecemos, Padre, por la vida y por este tiempo que nos permite. Encomendamos, Padre, nuestras vidas en tus manos. Así te lo pedimos orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos, por su tiempo, por participar. Y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Nos vemos. Sí, muchas gracias, evangelista. Hemos podido también escuchar esta tarde, ¿no?, la palabra. Y ahora también vamos a tener los anuncios, para ello también pedir que puedan tomar atención. Como primer anuncio, del 27 al 28 de febrero vamos a tener el seminario bíblico, juntamente con la Iglesia Generación de Fuego. El expositor va a ser el pastor Juan Kim, ¿sí? Entonces, juntos, la Iglesia Misión Buenas Nuevas de La Paz, ¿no?, va a hacer un culto unido, más o menos, como seminario bíblico, perdón, con la Iglesia Generación de Fuego, ¿sí? Así que puedan invitar también para que participen. Luego, del 20 al 21 de febrero se va a realizar seminario bíblico en el municipio de Quime. El expositor va a ser el pastor Andrés. Dios nos está permitiendo la ciudad de Quime, ¿no? Ahora también un ministro va a ir a dirigir allá. Entonces, antes de eso también queremos realizar un seminario para que también puedan escuchar el evangelio, la palabra, los que habitan, los que viven, ¿no?, allá en el municipio de Quime. Como tercer anuncio, invitarles, recordarles que hasta este fin de mes tenemos lo que es las inscripciones para la Escuela de Teología, Good News Theology School. El estudio es de manera virtual. Aquellos que quisieran participar o también ser parte de esta escuela puedan también recabar informaciones en oficina. Nuestro anhelo es que también aquellos que quieran también fortalecer y aprender más de la palabra puedan averiguar la información, de esa manera inscribirse. Del 22 al 24 de febrero tendremos el Global Camp con la Fundación Internacional de Jóvenes. El expositor principal va a ser el pastor Oxupar, así que aquellos que quisieran también, ¿no?, invitar a sus conocidos, quizás amistades, ¿no?, tienen, o vecinos jóvenes. Mayormente queremos que los jóvenes puedan participar en estos campamentos, ya que también está enfocado a ellos, y de esa manera nuestro fundador también pueda impartir la palabra. Así que del 22 al 24 de febrero pueden también participar de este evento, ¿sí? Luego, como quinto anuncio, tenemos como al finalizar también vamos a ver, ¿no?, de lo que era de teología, un video. Entonces vamos a continuar con los anuncios. Dios está permitiendo varios lugares para llevar la palabra. Entonces, para ello estamos también, se ha habilitado para que nuevos seminaristas puedan ingresar, ¿no?, para recibir el entrenamiento juntamente con la misión. Aquellos que quisieran también o sienten ese llamamiento en su corazón, puedan comunicarse con las oficinas y pedir las dos planillas, el testimonio de llamamiento y el testimonio de salvación. De esa manera, llenando, también puede luego posteriormente tener una entrevista, ¿sí? Así que aquellos que quieren también servir al evangelio, predicar la palabra de Dios, puedan pedir las planillas en la oficina. Luego, recordarles sobre los estudios bíblicos que se está realizando con el pastor Oxupar durante la semana, de lunes a viernes en 2 horarios, de 7 de la mañana y a las 9 de la noche. Entonces, aquellos que tienen tiempo por la mañana pueden escuchar, ¿no? Y aquellos que no cuentan
no cuentan con tiempo por la mañana, por la noche también pueden escuchar. Entonces es importante poder fortalecer nuestros corazones a través de estos estudios que se están haciendo de manera virtual. Entonces, por favor, puedan participar e invitar también. Luego, invitarles a que puedan visitar también nuestra página, y como el evangelista mencionaba, Dios nos está permitiendo poder también tener la radio satelital por medio del satélite Tubacatari. Entonces, de esa manera pueden también aquellos que cuentan con una antena escuchar también nuestros programas que podemos escuchar también, ¿no? Bueno, también invitarles a que puedan escuchar nuestras transmisiones, que las reuniones que realizamos dominicales, así también el culto de oración, en la traducción de quechua y aymara. Entonces, de esa manera, invitando a familiares que tengan y que hablen también estos idiomas, puedan escuchar la palabra. Bueno, como último anuncio, también quisiera mencionar, ¿no? Aquellos hermanos también, hay algunos que no pueden hacer llegar sus ofrendas de agradecimiento y también sus diezmos. Hemos habilitado la cuenta en el Banco Unión. Voy a dictar los números: 11 63 64 84 0. Nuevamente, 11 63 64 84 0. Está a nombre del diácono Jorge Parrado, así que aquellos que quieran depositar su ofrenda de agradecimiento, así mismo los diezmos, pueden hacerlo a través de esta cuenta. Sí, agradecemos que nos hayan acompañado hasta este momento. Ahora también, para finalizar, quisiéramos mostrarles un video documental de la Escuela de Teología, para que también se animen, ¿no? Queremos no solo de la misión que se puedan inscribir, sino que también aquellas personas que no son de nuestra misión, pero tienen interés en aprender la palabra, puedan también inscribirse y de esa manera también alimentarse más de la palabra. Sí, entonces muchas gracias, hasta aquí yo voy a estar, vamos a ver el video. Adelante, por favor. Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre.